Caras, a tus órdenes. Muchas gracias, Hamlet. A ver, muchos mexicanos tienen la duda de cómo lograr el plan C. Ya las boletas electorales existen, están muchas de ellas todavía imprimiéndose. Se calcula que será la elección con más boletas electorales de la historia. El padrón electoral aumentó a 100 millones y este es un ejemplo de cómo se va a votar. Vemos que, bueno, esto ya lo sabemos, el orden de los partidos políticos corresponde a la antigüedad de los mismos. El más antiguo es el PAN, luego el PRI, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y de más reciente creación, Morena. PAN por Xóchitl Gálvez, PRI por Xóchitl Gálvez, PRD por Xóchitl Gálvez, luego sigue el Partido Verde, Claudia Sheinbaum, luego sigue el Partido del Trabajo, el PT, Claudia Sheinbaum, luego sigue Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, y finalmente Morena, Claudia Sheinbaum. Hamlet, ¿cómo votar? Si uno quiere ser parte del proceso de transformación a través de la vía electoral, ¿cómo debería de votar uno para que, en todo caso, se dé el plan C, Hamlet? Gracias, Manuel. Pues necesitamos 333 diputados y 85 senadores, y senadores, diputadas y diputados. La Constitución prohíbe, en el caso de la Cámara de Diputados, que un solo partido político tenga más de 300 legisladores, lo cual es prácticamente imposible porque existen pocas opciones. La primera de ellas es que ganaras los 300 distritos de mayoría sin que la oposición se llevara uno solo. Pues eso no existe y se debe pues a condiciones ideológicas, sociodemográficas y demás. El ejemplo más claro, más evidente es hay un corredor azul, ¿no? Todavía ancestral, diría yo, bueno, no ancestral, pero sí por lo menos desde tiempos de la independencia, un corredor conservador, que va desde el estado de Querétaro hasta la parte norte de mi estado, de Jalisco. Y ahí pues hay un electorado, un voto duro por el Partido Acción Nacional y por eso tienen fuerza en Aguascalientes, en Guanajuato, en Querétaro y en el estado de Jalisco. Si lo identificas por zonas urbanas, pues también existe una diferencia que se ha acentuado en los últimos años a partir de las votaciones en las zonas de mayor poder adquisitivo, y eso ocurre en todas las entidades de la República y con mucha fuerza en el poniente y oriente de la Ciudad de México. Hay una diferencia ahí muy evidente: el poniente y oriente de la zona metropolitana de Monterrey, el poniente y oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, bueno, tenemos ya descartada la tesis de que se ganen los 300 distritos por un solo partido político. ¿Cómo estamos ahora con nuestra coalición? Y aquí me gustaría señalar que desde el convenio de coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se les suministraron los suficientes distritos de mayoría en estas 300 competencias a nivel federal para que tanto Verde como PT tengan diputadas y diputados de mayoría en distritos donde ciertamente la mayor parte de la votación va a provenir de Morena, pero están siglados como diputados del PT y del Partido Verde. Y eso es válido, lo permite la legislación y se hizo estratégicamente para esta contienda. Yo te diría entonces, para el caso de los diputados, el voto masivo y parejo por Morena en nada le va a afectar al plan C. ¿Por qué? La Constitución te establece dos prohibiciones. La primera es ningún partido puede tener más de 300 diputados y la segunda es no puedes volarte el tope de sobrerepresentación. ¿Qué es el tope de sobrerepresentación? El total de tu votación a nivel nacional más 8 puntos porcentuales. Entonces, supongamos que Morena obtiene el 42% de la votación en el país en las elecciones federales del 2024 para diputados. Sobre eso le aumentas 8 puntos y podría llegar hasta 50% de las y los legisladores, es decir, 250 diputadas y diputados. ¿Por qué no nos vamos a volar el límite de sobrerepresentación? Porque hay una estrategia muy adecuada de otorgarle distritos de mayoría al PT y al Partido Verde. Entonces esos triunfos se le van a contabilizar al PT y al Partido Verde. Ahí no tenemos problema.
La segunda parte es el Senado de la República. Y ahí te mandé una lista con producción de las 12 entidades donde vamos separados. Es una nota ahí que salió de Expansión. Por ejemplo, en el caso de Baja California está nuestra querida compañera y amiga Julieta Ramírez por Morena, y creo que va el exalcalde de Ensenada por Morena también en fórmula con ella. Y luego tenemos candidatos por el PT y por el Verde al Senado de la República. Yo creo que ahí, por parte de nuestros aliados, faltó un poco de generosidad en cuanto a la omisión de postulaciones, y te explico. Como no puede haber coaliciones parciales, es decir, no puede ir Morena al Senado por un lado y luego una mini coalición PT Verde por el otro, las opciones eran dos: que tanto PT como Verde postularan candidatos al Senado de la República, o que solo uno de nuestros aliados postulara. Entonces te voy a poner el ejemplo. En el caso de Baja California, pues va, te reitero, Julieta por Morena, y por el PT va el exgobernador Bonilla, que pues es una persona conocida, ya la ciudadanía de ella será la que juzgará cómo fue su gobierno, pero es conocido en el estado. No sé quién es el candidato o candidata del Partido Verde al Senado de la República. Como nuestra audiencia sabe, en el caso del Senado, el partido o coalición que gana se lleva dos espacios, dos escaños, y el partido o coalición que queda en segundo lugar se lleva un espacio. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, en el caso de Tabasco, Morena sacó cerca, tu estado natal, Morena sacó cerca del 70% de la votación para el Senado en el año 2018. Y resulta que le regalamos un espacio en el Senado de la República al PRD con Juan Manuel Fósil, que pues tú como tabasqueño conocerás y juzgarás su actuar político. Pero él es senador de la República. Solamente déjame decirte que su apellido lo define. Ok, solamente quisiera comentar que él es senador de la República con menos del 15% de los votos. Entonces tenemos a nuestros dos senadores de Morena con el 70 y a un senador de la oposición con el 15. Y la duda es, ¿les vamos a regalar un espacio en el Senado cuando no tienen esa representatividad? O Y la sea, decisión... a lo que estoy entendiendo, Hamlet, en estados muy obradoristas, como es el caso de Tabasco, son 3 senadores, 2 son vía popular, ¿no? Y uno es el de minoría. Sí, Entonces, si PT y Verde van separados de Morena en casos donde es muy seguro que gane Morena, entonces la minoría ya no se le deja a la oposición y se le deja a un senador estratégico aliado, ya sea del PT o del Verde, ¿es correcto? correcto. Donde no fue perfecta la estrategia, en que tanto el PT como el Verde postularon en todos estos dos estados que mencionabas en la lista. En lugar de haberse dividido algunos, por ejemplo, evidente, ¿no? Hay entidades, viene San Luis Potosí en la lista, es gobernada por el Partido Verde. No tiene la capital, pero tiene el gobierno del estado. Ahí lo lógico hubiera sido que la fórmula fuera solamente registrada por el Partido Verde por un lado y por Morena por el otro, no que estuviera el PT. Y te voy a poner otro ejemplo que también está en la lista, el caso de Oaxaca. El PT tiene un trabajo histórico en el estado de Oaxaca, desde la APO, Flavio Sosa y demás, han sido militantes del PT. El PT tiene ahorita en el Congreso de Oaxaca unos 5 o 6 diputados locales, tienen varios diputados federales y tienen un trabajo en el territorio, caso distinto al del Partido Verde. O sea, ahí lo lógico o lo racional hubiera sido que solo el Verde postulara en San Luis Potosí y que solo el PT postulara en el estado de Oaxaca. Y en las demás entidades se podría definir por la presencia o fuerza de los personajes, o por incluso algún método aleatorio, ¿no? Un sorteo o una división de cuáles eran las preferencias o las prioridades de los partidos políticos. No es el caso, entonces le va a tocar al electorado de esos estados hacer la separación, hacer la división. Entonces, en el caso de Oaxaca, van a tener que decidir las y los oaxaqueños, que vean que está muy seguro el Senado por Morena, si quieren apoyar votando por el PT o si quieren apoyar votando por el Verde, esperando blanquear a la oposición con un 3-0. Si en estos 12 estados se logra el 3-0, pues estarías hablando de 36 senadores que ayudarían a construir la mayoría calificada de 85. Aquí solamente hay un estado donde pues no es gobernado por Morena y no se tiene una, o aliados, y no se tiene una fuerza histórica, que es el caso de
Querétaro, aunque ha crecido Morena últimamente. Pero en todos los demás hay fortaleza de Morena. Te decía en Baja California, va Julieta por Morena y va el exgobernador Bonilla por el PT. El 3-0 podría ser con ellos dos. No hay que votar por los dos partidos al mismo tiempo porque se corre el riesgo de que se anule el voto, Se Manuel. anula Entonces el es muy voto. importante. En estos 12 estados no pueden votar al mismo tiempo por Morena más PT más Verde. Tienen que escoger si votan por Morena o si votan solo por el Verde o si votan solo por el PT. En el caso de Campeche, pues Morena tiene fuerza, gobierna Laida, ha habido algunos problemas ahí últimamente, la capital está en manos de Movimiento Ciudadano, y ahí, si recuerdas, la elección por la gubernatura fue un poco a tercios. Entonces hay una competencia ahí incluso entre PRI y Movimiento Ciudadano, en donde alguno pues se va a quedar sin nada. En el caso de Chiapas, ahí sí, para que veas, pues la oposición no existe. Yo no veo, creo que el PAN no tiene presencia en el Congreso del Estado y creo que el PRI nada más tiene por ahí uno o dos diputados y veo altísimas probabilidades de que se logre el plan C. Ahí hay una fuerza histórica del Partido Verde, gobernaron la entidad. El propio candidato de Morena, Eduardo Ramírez, formó parte del gabinete en ese tiempo del gobierno del Verde con el exgobernador Velasco, ahora senador. En el caso de Hidalgo, pues igual el PRI se quedó sin diputados. Creo que dejaron todos la bancada. Omar Fayad, pues ahora es embajador. No veo una fuerza sustantiva ni por parte del PAN ni del PRI. Ahí, con Morena, más PT o Verde, se podría lograr el plan C. Oaxaca ya lo habíamos comentado, tu caso, Tabasco, el de tu estado, pues no es posible dejarle a la oposición un senador con el 11, 12, 15%, hay que lograr el plan C. San Luis Potosí, la mayoría y la primera minoría claramente va a estar entre el Verde o Partido Morena, precisamente porque el Verde gobierna el Estado, es probable que el Verde se lleve 2 senadores y que Morena sea la primera minoría y se logre el 3-0. Y los demás son Sinaloa, donde hay pues todavía un poco de fuerza del prismo, pero no es representativa. Sonora es un caso un poco distinto porque el PRIAN gobierna la capital y viene de regreso Mario Fabio Beltrones de mayoría y plurinominal. Y en el caso de Tamaulipas, sí, pues el PAN todavía tiene algo de presencia, aunque perdieron la gobernatura del estado. Entonces yo te diría, si en 6 de estos 12 estados se logra hacer el 3-0, blanquearlos, ya tenemos 18 senadores en lugar de 12 y no le regalamos a la oposición. Pero sí falló en que los aliados no registraran a la par. Esa es la situación actual del Senado. Manuel. Correcto. Hay mucha información y desde luego que para la gente puede ser medio confuso todo este enredo, así que la voy a hacer de traductor, ¿no? Sí, Corrígeme si me equivoco, querido Hamlet. Presidencia de la República, da igual si votas por Morena, PT y Verde para Claudia Sheinbaum. Para diputados federales igual, da igual si votas por Morena, PT y Verde. Para senadores, dime. hay algunos distritos de mayoría, que te mandaré la lista, donde no Ok. vamos juntos, pero son una proporción muy pequeña, no es ni el 10% de los distritos. Ok, ok. En términos generales, diputados federales, no importa si es Morena, PT y Verde, en términos generales. Pero en senadores de la República, si usted que nos ve y que nos escucha vive en los estados de Baja California, de Campeche, de Chiapas, de Hidalgo, de Oaxaca, de Querétaro, de Tabasco, de Tlaxcala, de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Sonora o de Tamaulipas, ojo, de Tamaulipas, ahí tiene usted que votar por un solo partido político de la alianza. No puede votar Morena, PT, Verde, no puede votar por los tres al mismo tiempo, tiene que decidir si votará por Morena, solo uno, por PT, solo uno, o por Verde, solo uno. ¿Correcto, Hamlet? Sí, es correcto. Yo agregaría un matiz adicional en el caso de la Cámara de Diputados. Resumiendo, Morena en la estrategia le asignó suficientes distritos de mayoría al PT y al Verde para que nosotros como Morena no nos volemos el límite de sobrerepresentación. Caso contrario, yo creo que tanto el PT
como el Verde van a estar cortos en la asignación de plurinominales porque ya tienen muchos distritos de mayoría. Ejemplo claro, con esta distribución que se hizo, donde nuestros aliados llevan 40 distritos de mayoría uno y 35 distritos de mayoría el otro, es probable que tengan, por ejemplo, el 10% de los escaños de los espacios en la Cámara de Diputados con el 3 o 4% de la votación total nacional. Si a ese 4% le agregas el 8% del límite de sobrerepresentación, te va a dar 12. Y como ya tengo el 10% de los distritos de mayoría ganados, solamente me van a poder asignar el 2% de los plurinominales. ¿Me explico? Correcto, correcto. Entonces, la verdad es que hay un riesgo de que los aliados sí se vuelen el límite de sobrerepresentación. Por ende, considero que es más fructífero para el plan C en diputados votar parejo por Morena en todo el país, porque no tenemos el riesgo de sobrerepresentación. A, porque hay distritos de mayoría conservadores, donde va a ganar la oposición, en este corredor que te dije sobre todo y en zonas urbanas. Y B, porque nuestros aliados ya tienen suficientes distritos de mayoría para que no nos cuenten esos triunfos para volarnos ese límite de sobrerepresentación. Y en el caso del Senado de la República es exactamente como tú mencionas, verificar en esas 12 entidades a quién se le otorga el sufragio. En términos de rebanadas de pastel, más o menos, un senador de la República cuesta 2 millones de votos plurinominal. Y un diputado federal estuvo en la anterior elección cerca de 250,000 votos y para esta que viene va a estar por 270, 280,000 votos. Por cada fracción de esas nos llevamos un plurinominal más en las listas. Y ya hay proyecciones del partido de cuántas pluris pueden entrar por cada circunscripción. ¿No? Correcto, Hamlet, sé que estás muy ocupado, en estos momentos te encuentras en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, pero no me quiero despedir de ti antes, sin preguntarte, ¿cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral ya le haya dado las preguntas a los moderadores del debate presidencial? ¿Qué impide, Hamlet, que Manuel López San Martín le envíe un WhatsApp a Xóchitl Gálvez con las preguntas que se van a realizar en el debate de este domingo? ¿Cómo sucedió esto, Hamlet? Pues queda nada más a responsabilidad de su honor y su ética, Manuel. En eso estamos. ¿Así? ¿En esos términos? En esos términos, Manuel. O sea, no entregar las preguntas, pues es una responsabilidad de los moderadores. Ahora, yo lamento mucho 3 acontecimientos que me parece que no se pueden leer de manera aislada. Primero, las declaraciones de la directora de Signalab, que pues, como tú sabes, el ITESO tiene su sede en Guadalajara, allá fue todo un debate en el estado de Jalisco sobre lo que había hecho, finalmente se hizo a un lado, pero bueno, siguió el laboratorio. Segundo, la actitud de Manuel López San Martín respecto de algunos perfiles del movimiento y de la Cuarta Transformación. Y tercero, vale la pena revisarlo. Ayer en la noche, Denise Merker en el programa de Tercer Grado, pues se quejó amargamente sobre una supuesta guerra sucia en contra del hijo de Xochitl Gálvez. Pues no es un niño, tiene 27 años y consumió alcohol y tenía una responsabilidad en la campaña, pero ella simplemente lo ve como guerra sucia y se veía francamente angustiada, preocupada y ofendida. Yo leo esos 3 acontecimientos de manera conjunta y la verdad es que va a ser muy importante que toda la ciudadanía, la militancia, las bases estén muy pendientes de cómo se desarrolla este debate, porque tengo serias dudas de que se vayan a comportar de manera adecuada los moderadores. De por sí las preguntas van a venir filtradas por este órgano y además la actitud de los 2 moderadores que van a participar mañana, pues entonces ya te imaginarás el ánimo en el que van a llegar. Pero la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la verdad es que está muy preparada para el debate, les va a ganar el debate, se va a saber defender, pero van a intentar hacer lo mismo que hicieron con la maestra Delfina, van a intentar cerrar el paso, van a intentar
tenderle trampas y vamos a esperar que esa moderación sea prudente. Es lo mínimo que se les puede pedir, Manuel. Hamlet Almaguer, experto en derecho electoral, diputado federal por Morena del bellísimo estado de Jalisco. Te agradezco mucho tu tiempo que nos hayas explicado esto. Creo que va a despejar muchísimas dudas, Hamlet, y ojalá nos estemos viendo más seguido, más pronto, ¿eh? Con mucho gusto, Manuel, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Oye, diputado. Sí, dígame. te mandé con producción otra imagen que creo que vale la pena, a ver si es posible eso, man. Caray, ¿qué tenemos en pantalla? El MacPrián El en pleno. Esto es en el estado de Jalisco, ¿verdad? Eso es en Jalisco. Como ya saben que Álvarez Maínez pues va a sacar el 2% de la votación en la presidencial, pues ya pactaron con Xóchitl Gálvez. Entonces, mira, están llamando a hacer un voto cruzado por dos partidos pues, que pertenecen a opciones supuestamente distintas, pero esto ya confirma la existencia del MacPrián, que pues tiene un combo compuesto por la frivolidad de Movimiento Ciudadano, la corrupción del PRI y las borracheras del PAN. Más o menos así está el combo que le ofrecen a la ciudadanía. No manches, se ahorraban mejor un espectacular de Alcohólicos Anónimos con todo lo que representan. Pablo Lemus, no, un abrazo al buen Jesús Lemus, Pablo Lemus, exalcalde de Guadalajara que busca la gubernatura de Jalisco, y Xóchitl Gálvez, candidata del Prianato. La misma estrategia que utilizaron en el estado de Morelos